El lado oscuro del periodista Jorge Ramos. Como periodista y como inmigrante me ha tocado ser un poco traductor de ese mundo hispano y del mundo latinoamericano para los que hablan inglés. Hola, bienvenidos a un video de tu canal de entretenimientos favorito, Tutoriales Gerberín. Hoy conoceremos el lado oscuro de uno de los periodistas más influyentes del mundo hispano. Hablamos del conductor estelar de una de las más grandes cadenas de televisión, Jorge Ramos. Así que lánzate por tu botana favorita, para que me acompañes a escudriñar el lado más polémico del presentador de noticias. Pero antes suscríbete a nuestro canal, dándole un golpecito a la campanita, así te informaremos cada vez que subamos un nuevo video. Ahora ponte cómodo para que conozcamos el lado oscuro de Jorge Ramos. Y lo que estamos viendo en estos momentos es la tan necesitada ayuda humanitaria. Todavía, 3 días después de que se cayeran las Torres Gemelas, siguen incendiándose el lugar en donde se cayeron. Jorge Gilberto Ramos Ábalos es un periodista y escritor méxico-estadounidense cuyo trabajo se ha destinado al público hispano. El conductor nació hace 65 años en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1958. Inició su carrera profesional en las radiodifusoras mexicanas, luego pasó a ser parte de los noticieros de Televisa y como cronista del programa CBS 60 Minutos. Y ese es el problema como periodistas, hay muchísimas cuestiones que queremos saber sobre por qué quiere deportar a 11 millones de inmigrantes. Su salida de Televisa. Ramos salió de Televisa tras una pelea porque lo censuraron en un reportaje que había realizado. Fue allí cuando decidió salir del país para radicar en Estados Unidos. En 1985 inició a trabajar en la cadena Univisión. En el noticiero, donde siempre ha sobresalido para cubrir los acontecimientos más destacados del mundo y también ha realizado las entrevistas a las personalidades que han cambiado el mundo de la política y el espectáculo. So, let me start with a report today. In an interview you said that America doesn't torture. En 1986 se convierte en el titular presentador del noticiero estelar de Univisión. Jorge Ramos y sus amores. Con su 1.73 de estatura, Ramos es considerado un galán, se ha casado 3 veces y tiene 2 hijos. Su primera esposa fue Gina Montaner. En la década de los 80 se casó con la que sería su primera esposa, Gina Montaner, hija del escritor cubano Carlos Alberto Montaner, con quien tiene a su primera hija Paola. Sin embargo, el matrimonio no duró muchos años. Jorge Ramos. Tras su divorcio, Gina se fue a radicar a España junto con Paola, por lo que se ha convertido en un padre ausente. Segundo matrimonio con Lisa Bolívar. En 1992, él se unió en matrimonio con Lisa Bolívar. La ceremonia, impregnada de la tradicional solemnidad católica, tuvo lugar en la imponente Catedral de San Juan Bautista de Puerto Rico. Aunque siempre se ha proclamado ateo, eligió un escenario sacro para este importante capítulo de su vida. Many people are thinking 1965 before the Immigration Act, when white non-Hispanics were about 85. Fruto de este enlace nació su segundo vástago, Nicolás. Tras 13 años de compartida existencia, la relación culminó en 2005, cerrando un largo capítulo. El corazón no tardó en encontrar una nueva musa en la figura de Ana de la Reguera, destacada actriz de cine y televisión. A pesar de las voces que señalaban la diferencia de edades como un abismo, ellos demostraron que el amor no entiende de números. Formaban, según muchos, una pareja encantadora, pero el destino es caprichoso y su historia de amor llegó a un final tan abrupto como inesperado. La chispa del escándalo se encendió cuando la actriz compartió en sus redes, con la franqueza que da el despecho, su recién adquirida membresía en el Club de Mujeres Engañadas. Y así, en la esfera pública quedó al descubierto el telón de la infidelidad, el acto final de su relación. ¿Podría haber algo más claro que un corazón herido hablando al mundo? En el año 2010, la actriz de Forever Push publicó en su cuenta de Twitter que ahora pertenece al Club de las Mujeres Engañadas. Ándale, esta mujer no se estuvo con rodeos.
Con eso confirmó de la Reguera que había terminado con el periodista y los motivos de la ruptura. No se necesitó más explicación que esa simple frase, donde dejó claro que era del club de la Tesorito. Se rumoró que la tercera en discordia fue la reina grupera, la cantante Ana Bárbara. Que Jorge Ramos fue pareja sentimental de Ana de la Reguera y hasta se asegura que Ana Bárbara fue la causante de la ruptura de esta relación amorosa que duró 5 años. Ana Bárbara y el supuesto hijo de Jorge Ramos. Luego del anuncio de la ruptura con Ana de la Reguera, coincidencialmente Ana Bárbara anunció que estaba embarazada y que era producto de una inseminación artificial. Que Ana Bárbara, estaba esperando su bebé, pero que había sido por inseminación artificial, y después, ahora que según esto se da el chisme con Jorge. Sin embargo, corrió el rumor por parte de una revista mexicana, que el bebé no era producto de una práctica artificial, sino más bien era resultado de una relación de 3 meses que había tenido la cantante con Jorge Ramos. Por una revista de corte nacional, y es que esta publicación reveló que el hijo que espera la cantante es fruto de un romance con el periodista Jorge Ramos, quien es conductor de una cadena hispana en Estados Unidos. Sin embargo, Ramos rápidamente salió a desmentir el haber tenido una relación con la cantante, es más, dijo no querer volver a hablar del tema. Y es que cuando a él lo tocan salta como una liebre, y no permite especulaciones. Fíjate, Gaby, que resulta que Jorge Ramos desmiente, habla de este chisme que se dio, que si Ana Bárbara está embarazada y que el hijo era suyo. Él dice rotundamente que no es cierto. Igual lo hizo a través de un comunicado a Ana Bárbara, aunque la duda ya quedó sembrada. Su tercer y actual esposa. Se trata de la venezolana Chiquinquirá Delgado. Su tercer y último matrimonio se dio con la ex reina de belleza y presentadora de Univisión Chiquinquirá Delgado, con quien lleva 12 años de relación. Chiqui Delgado y Jorge Ramos se fueron a disfrutar de una romántica cena en Nueva York, pero como era de esperarse fueron reconocidos hasta por los meseros. El periodista le pidió matrimonio frente a la Torre Eiffel en París y posteriormente se casaron muy discretamente en la India. Hay muchas formas de casarse, cada quien tiene su ritual, quizá en uno de esos viajes algo pasó, quizá un día se quedó. Sus entrevistas más polémicas. Jorge Ramos es conocido por su estilo de entrevista sin pelos en la lengua, haciendo preguntas que van directo al grano y que a menudo ponen en aprietos a sus entrevistados. Un ejemplo emblemático fue su encuentro con Enrique Peña Nieto, por aquel entonces gobernador. Ramos no se contuvo y le preguntó sobre temas delicados, como el fallecimiento de su primera esposa, sembrando un aire de misterio y duda ante la audiencia. Peña Nieto, visiblemente incómodo y bajo la mirada de millones, se encontró en la posición en la que muchos no quisieran estar, sin un refugio donde esconderse de las preguntas incisivas. A ver, es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de que murió mi esposa. Fue un lapsus por no poderte decir que era que mi esposa sufría en aquel entonces de ataques de epilepsia. Su respuesta fue vaga y evasiva, mencionando algo parecido a la epilepsia, una explicación que, lejos de aclarar, avivó las especulaciones y las habladurías entre el público y los medios. La respuesta del entonces político, quien años después sería presidente, dejó más preguntas en el aire que certezas, un testimonio del tenaz periodismo de Ramos. ¿Su esposa cómo murió? Yo no estuve aquí. ¿Cómo muere? Mira, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad. 2 años después de su primer encuentro, Jorge Ramos volvió a la carga con la misma pregunta que había descolocado a Enrique Peña Nieto. Persistente en buscar una verdad más allá de las respuestas ensayadas, Ramos puso en duda la causa de la muerte de la primera esposa de Peña Nieto, quien reiteró que había sido a causa de la epilepsia. Mi esposa sufría en aquel entonces de ataques de epilepsia que habían derivado justamente eso en alguna insuficiencia. En un intento por defenderse de las insinuaciones veladas, Peña Nieto acusó a Ramos de querer confundirlo y le recordó cómo este malentendido lo había convertido en blanco de burlas y caricaturas por parte del público. Con la tensión en su punto álgido, Ramos no dudó en hacer la pregunta que muchos pensaban pero pocos se atrevían a formular, si Peña Nieto tenía algo que ver con el lamentable suceso.
La pregunta directa y sin rodeos dejó al entonces gobernador visiblemente afectado y con una palidez que reflejaba su incomodidad, evidenciando el poder de una pregunta para cambiar el curso de una entrevista. Le preguntara si usted tuvo algo que ver con eso. No, como lo referí en aquella conversación que tuve de tener, cuando yo llego a la casa, que la encontré prácticamente en estado ya de shock, sin respiración además, y que después te comenté en esa entrevista, la trasladamos de inmediato al hospital. El incidente con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta es nuestra casa, esta es nuestra familia, este es el espacio donde somos iguales todos. Jorge Ramos, con su característico estilo de entrevista directo y sin concesiones, llevó su talento hasta Caracas, Venezuela, para entrevistar a Nicolás Maduro. No perdió tiempo en establecer el tono de la conversación con preguntas punzantes que desafían el guión diplomático usual. Acepto tu rol de militante de la oposición venezolana, no hay ningún problema. El rol Ahora, de periodista. No es periodista, Jorge, tú lo sabes. Maduro, conocido por su personalidad firme y a menudo confrontacional, inicialmente manejó las preguntas con paciencia. Sin embargo, la paciencia tiene un límite, especialmente cuando se enfrenta a cuestionamientos profundos sobre la legitimidad del poder. Ramos, sin titubear, desafió a Maduro al preguntarle cómo debería dirigirse a él, cuestionando abiertamente su legitimidad como presidente y tildándolo de dictador. No es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto, la Constitución. Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Me tienen que llamar como dice la Constitución, dijo Maduro. Eso al periodista no le pareció y lo llamó usurpador. La oposición tampoco lo considera presidente legítimo, lo considera un usurpador. Maduro le pedía que fuera un periodista equilibrado, ya que su postura no era objetiva, lo acusó de tener posición en contra de la revolución bolivariana y de no ser un periodista sino militante del imperialismo. Venías a preguntar de situaciones en pleno desarrollo en Venezuela. Lo que venías de parte como militante opositor que era, hacerte parte de acusaciones muy sucias. Cuando Ramos preguntó por los más de 400 presos políticos en su país, el ambiente se puso aún más caliente. Sí, pero la pregunta es ¿cuántos prisioneros políticos hay aquí? En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político, por su ideología. Maduro lo acusó de provocador y lo felicitó sarcásticamente por hacerlo muy bien. Es una posición tomada de provocador profesional que eres. Yo lo que traigo es... Lo haces muy bien, te felicito. Cuando tocaron la crisis humana del país, Ramos señaló haber visto a la población venezolana el día anterior alimentándose de los contenedores de basura, también mostrándole un video. Como era de esperarse, este comentario dio fin a la entrevista. Maduro se levantó y se fue. Minutos después entró el personal de seguridad del presidente Maduro, les quitó las cámaras y los celulares y Ramos lo acusó de detenerlos contra su voluntad. Estuvieron encerrados varias horas, pero irónicamente quien los ayudó a salir de Venezuela fue Donald Trump. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. Como era de esperarse, este comentario dio fin a la entrevista. Maduro se levantó y se fue, pero la cosa no terminó allí. Minutos después entró el personal de seguridad del presidente Maduro, les quitó las cámaras y los celulares, y Ramos lo acusó de detenerlos contra su voluntad. Dijo que esa no era la entrevista que ellos habían autorizado, eso fue lo que dijo, y ordenó a sus agentes confiscarnos todo el equipo y las tarjetas de video con la entrevista. Estuvieron encerrados varias horas, pero irónicamente quien los ayudó a salir de Venezuela fue Donald Trump, el eterno enemigo de Ramos. No soy amigo de Donald Trump, pero tengo que reconocer que su embajador y el equipo maravilloso de la Embajada de los Estados Unidos... Se portaron bien, ¿no? No nada más bien, sino extraordinariamente bien, y yo diría que nos salvaron. Y es que Donald Trump tampoco se ha salvado. No idea what they're doing right now. They have no idea what to do. Crooked Joe is siding with the left-wing crazy. La confrontación entre Jorge Ramos y Donald Trump durante una rueda de prensa es un episodio célebre en la historia del periodismo moderno. Ramos, conocido por su enfoque periodístico directo y sin rodeos, fue expulsado del evento por Trump, lo que generó una ola de reacciones tanto en la sala como en los medios de comunicación a nivel mundial. Sit down, please. You weren't called.
Go. Los colegas de Ramos en la prensa cuestionaron a Trump sobre su capacidad para manejar las preguntas desafiantes que caracterizaban a su predecesor y que son comunes en las entrevistas de Univision. Este incidente puso de relieve las tensiones entre la prensa y la administración de Trump. You know how many Latinos? You know how many Latinos were? Afuera de la sala, mientras Ramos esperaba poder reingresar, un miembro del equipo de seguridad de Trump le dijo que se fuera del país. Un comentario que intensificó aún más el debate sobre la libertad de prensa y la hostilidad hacia los medios. A U.S. citizen too. Well, whatever. No, Univision, no. It's not about you. It's not about you. It's about the United States. Sin embargo, la situación dio un giro cuando Ramos fue readmitido en la sala y se le dio la oportunidad de hacer sus preguntas a Trump, evidenciando la resiliencia del periodista y su compromiso con el periodismo. I don't believe that. Okay, you're right. I don't believe it. Y las interrupciones no faltaron. La cobertura mediática del incidente, incluyendo un artículo destacado en el New York Times, colocó a Ramos en el centro de la discusión sobre la libertad de prensa. Trump lo acusó de ser un activista más que un periodista, una crítica que suscitó un debate público sobre si Ramos era un defensor de las libertades liberales o del comunismo, reflejando la polarización de la percepción del periodismo en la política contemporánea. What we hear from people who are against Latinos and who are against immigrants. Jorge Ramos siempre se ha mantenido en su política de defensor de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos y calificó al ese entonces candidato presidencial Donald Trump como racista. Además, siempre lo criticó por no compartir las políticas migratorias que pretendía imponer Donald Trump en su mandato presidencial. Pareció que era el momento de hacer mi pregunta y al igual que cualquier otro reportero me paré e hice mi pregunta sobre inmigración, cuestionándolo sobre por qué quería crear un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. La incomodidad de Trump contra la cadena Univision era porque Ramos estaba considerado entre los 25 latinos más influyentes y él siempre mostró su rechazo a la política migratoria presentada. Lo que Donald Trump está diciendo pudiera afectar terriblemente a millones de familias en los Estados Unidos, así que nuestra labor como periodistas es seguir haciendo preguntas, le guste o no le guste a Donald Trump. Muchísimas gracias. Pero las cosas no quedaron allí, en las elecciones donde Trump no salió favorecido con el voto de los Estados Unidos. Jorge Ramos regresó con su manera irreverente de realizar las entrevistas y se enfrentó nuevamente al multimillonario. Finally that you lost the election. Mr. Trump, are you going to recognize finally that you lost the election? No, you lost. Las confrontaciones continuaron cuando Jorge Ramos acusó a Donald Trump de solicitarle que le aporte capital para su campaña política. Marilena, recibí una carta aparentemente de Donald Trump. Dice personal, con mi nombre, me pidió dinero. Pero esto pica y se extiende, ya que cuando Trump fue acusado de haber retenido 37 documentos clasificados secretos en su casa cuando era presidente, Ramos siguió con su oposición. Por primera vez en los Estados Unidos, un expresidente es acusado criminalmente, en este caso, de 37 cargos. Son 37 cargos por haber retenido documentos clasificados secretos que no le correspondían. Cientos de manifestantes seguidores de Trump se presentaron a la corte y acusaban a Jorge Ramos de mentir y dar noticias falsas en su noticiero. No obstante, esto jamás ha detenido al comunicador. Honesto, voy a decir la verdad, me divertí mucho, la verdad que me divertí mucho, la cantidad de chicharrado que tiene Trump de la base de héroes. Jorge Ramos humillado en vivo, llamado ratas. Esto porque en el noticiero Univision dio la noticia de los supuestos actos de corrupción de Trump, estando en la presidencia, por lo que fue acusado de informar incorrectamente. También allí le gritaron comunista. Gente de seguridad, sí, tenía 6 security, los conté uno por uno. Y la verdad que le dijeron de todo, le gritaron comunista. Su polémica con Barack Obama. Fully confident that Joe Biden, Kamala Harris, the new administration will follow the science. Con el presidente Barack Obama, Ramos no se reprimió. Exigió una política migratoria más humana y la protección de los migrantes, temas que han sido puntos críticos en la política estadounidense. En un seguimiento al año siguiente, Ramos confrontó a Obama con una estadística dura, le señaló por haber presidido sobre un número récord de deportaciones.
con aproximadamente 2.7 millones de migrantes enviados de vuelta a sus países de origen. Este dato colocó a Obama en una posición incómoda, pues a pesar de su imagen de líder progresista, enfrentó críticas por las políticas de deportación durante su mandato. Usted ha deportado a más indocumentados que cualquier otro presidente hacia América Latina. ¿Pondría usted un alto a las deportaciones? Su enfrentamiento con Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Pues porque ya era necesario y porque este es un video bastante importante y en este canal sobre todo encaja. En una confrontación directa con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, Ramos lo acusó de haber cometido fraude en las elecciones de 1988. Salinas, como dice mi abuelita, se defendió panza arriba y negó tales acusaciones. Pero Ramos no se detuvo allí. Subrayó las irregularidades que marcaron aquellos comicios, el infame "se cayó el sistema", que muchos interpretaron como una señal de manipulación electoral, el retraso de más de 6 días en la emisión de los resultados y la destrucción de boletas, que para muchos eliminó cualquier posibilidad de un recuento transparente. De todo, podemos ya decir que en 1988, cuando usted llegó a Los Pinos, hubo un fraude electoral que lo llevó a la presidencia. Qué bueno que toque usted ese tema, Jorge, porque se han dicho tantas cosas falsas sobre él. Incluso 20 años después, en una segunda entrevista, Ramos no dejó que el tiempo atenuara las preguntas difíciles. Reinició la conversación sobre el presunto fraude electoral, manteniendo la presión y provocando una respuesta acalorada. ¿Que hubo fraude y pedirle disculpas a Cuauhtémoc Cárdenas? Caramba, Jorge, si lo que se sabe a 20 años de distancia de esa elección, porque ahora sí ya se tienen todas las actas de esa elección, es la primera elección en la historia de México que está totalmente documentada. El famoso enojo de Evo Morales, presidente de Bolivia. Bueno, muchas gracias por la entrevista y gracias por la invitación. El expresidente de Bolivia, en cuanto la entrevista inició y Jorge Ramos comenzó con las preguntas incómodas, Morales decidió no contestar y empezó a atacar a Ramos y de hipócrita no lo bajó. En la primera pregunta Jorge Ramos cuestionó a Evo Morales, el por qué su primer viaje como presidente lo había realizado a Cuba, ya que Fidel Castro era un dictador, cosa que al ese entonces presidente boliviano no le gustó. Es hipócrita pedir democracia para los bolivianos. Usted llegó al poder gracias al poder del voto. Y luego le dijo si usted fue electo a través de una democracia, ¿no le parecía muy controversial no pedir democracia para los cubanos? Al poder del voto y no pedir democracia para los cubanos. Yo te pido mucho respeto, no me diga hipócrita. No, le pregunto. Ante tal osadía, Evo Morales le reclamó a Ramos exigiendo respeto y que no le llamara hipócrita. ¿Esa es una hipocresía? La hipocresía seguramente viene de sus preguntas. Yo quiero pedir mucho respeto. Yo considero que no eres periodista y que no respondería a preguntas hipócritas, pero esto no detuvo a Ramos, quien seguía con su punzante cuestionamiento. Mi trabajo como periodista, señor Evo Morales, con todo respeto, es hacer preguntas. Entiendo perfectamente que usted no es periodista. 7 minutos después, como dice la canción, Evo Morales dio la media vuelta y dio por finalizada la entrevista, dejando al periodista con la palabra en la boca. Lamentando acaba el tiempo. ¿Tenemos un compromiso? Sí. Tengo 6 minutos 40 de entrevista. Fuera de cámara continuó la discusión, sobre el poco tiempo que duró la conversación, las cosas no estaban nada bien, lo que obligó al equipo de producción que le acompañaba a ayudar para apaciguar las aguas. Tengo varias preguntas más sobre la relación con Estados Unidos. Conferencia de prensa esta tarde. La entrevista con Eduardo Verástegui. En una entrevista en su programa Al Punto, que le realizó al actor y productor Eduardo Verástegui, le encaró por aceptar haber sido asesor del entonces presidente Donald Trump. ¿Tú crees que eso justifica que tú estás apoyando a Trump y dejarías todo lo otro a un lado? En medio del debate, Verástegui lo acusó de no defender el derecho de los no nacidos, otra rayita para el tigre como decimos. ¿Están de acuerdo contigo? ¿Creen que su cuerpo es su cuerpo y que ni tú ni nadie tienen derecho de meterse en una decisión sobre qué hacer con su cuerpo? ¿Qué pasó en la controversial entrevista con el escritor Jared Taylor?
Poniendo un poco de contexto, Taylor es el editor de la publicación para el documental Sembrando el Odio que fue emitido en el año 2016, el cual también estuvo en la mira del periodista. In which whites will basically remain the overwhelming majority in perpetuity. Okay, how do you achieve that? La entrevista se tornó un campo de batalla con Jorge Ramos, quien cuestionaba al escritor porque decía quiénes deberían vivir en Estados Unidos. With the assumption that black Africans are less intelligent on average than Asians or... Ramos le cuestionó fehacientemente el por qué no le gustaban los latinos o los africanos, por ejemplo, y la discusión se puso acalorada, ya que el editor dijo que no le parecía que trajeran gallinas de México, lo que realmente fue una ofensa para todos los trabajadores latinos. Jorge Ramos terminó la entrevista, preguntando si quiere que me retire. La respuesta de Taylor fue sí, así de fácil. Aunque miles de latinos apoyaron a Ramos en esa ocasión, otros lo criticaron por darle espacio a una persona racista y despectiva. Circumstances, yes, we would ask you to go. Unless whites are prepared to exclude people, then they will be shoved aside. Daniel Ortega tampoco se salvó. El presidente de Nicaragua tampoco se ha salvado de los arrebatos del presentador, llamándolo ladrón, acusándolo de haberse robado una casa y un país. Les habla Jorge Ramos y esta es mi columna llamada El ladrón de Nicaragua. Dice así: el dictador Daniel Ortega de Nicaragua tiene la mala costumbre de robarse cosas. Actualmente vive en una casa que se robó en 1979. Esto debido a que hace aproximadamente 5 años Ramos le realizó una entrevista al joven nicaragüense Lester Alemán, quien es un acérrimo defensor de la liberación de su país, considerando que Nicaragua es un país secuestrado por los Ortega. Los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien. A AMLO también le ha tocado defenderse. También al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le tocó su dosis, ya que en una entrevista realizada recientemente por Jorge Ramos le consultó sobre el incremento de inseguridad en México. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados. El presidente, por más que le explicaba, su respuesta no era convincente, por lo que al final lo desesperó. Es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar de no, pero no es cierto. El gobierno de los, no es cierto lo que tú dices. AMLO ha sido siempre muy criticado por el periodista al decir que sigue culpando a los presidentes anteriores por la no resolución de este problema. El cartel de los Zetas, el cartel del Golfo, el cartel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores. El actor Eduardo Llanes fue confrontado por Ramos. Y si pensabas que los artistas están exentos de sus comentarios, pues ya ves que no. La confrontación se dio cuando el periodista le preguntó el por qué en una alfombra roja había golpeado a un colega del Gordo y la Flaca por querer hacerle una entrevista. Y ya no me falta el respeto. No te falta en ningún momento. ¿Cómo ves? Días después el actor a través de sus redes sociales se disculpó por su agresión, pero esto no fue ninguna justificación según Jorge Ramos. Esta vez ofreció disculpas por su conducta y argumentó que no quería hablar de su vida personal, por lo que perdió el control. Esto generó varios dimes y diretes entre Jorge Ramos y Eduardo Llanes a través de sus redes. Nada, nunca, en ninguna parte se justifica una agresión a un periodista, venga de un actor, presidente o gobierno. No normalicemos la violencia, le dijo contundentemente Ramos. Está Jorge Ramos, quien alzó la voz, y esto fue lo que escribió: nada, nunca, en ninguna parte justifica una agresión a un periodista. A lo que Llanes le respondió: ¿acaso ustedes son intocables? Y la polémica siguió. Tras el mensaje de Jorge Ramos, Llanes respondió: sí, es que ustedes son intocables, y sigue la mata dando. Las famosas gomitas de Jorge Ramos. Jorge Ramos siempre se ha caracterizado por ser una persona muy reservada con su vida personal. Sin embargo, de repente apareció en las redes sociales el anuncio de unas gomitas que tienen el mismo efecto de una pastillita azul muy conocida por los caballeros, diciendo que él ya las había probado. Jorge Ramos, alias El Bacalao, está tundiendo en Facebook las noticias, pues que el Vale compró
esas pinches gomitas. Cuando hay situaciones que afectan directamente el comunicador, no se queda con los brazos cruzados, así que desmintió esta publicidad a través de sus redes sociales. Les escribo sobre un comercial falso que usa ilegalmente mi nombre y mi imagen. En mi carrera periodística nunca he hecho comerciales. No tienen agua, no tienen suministros y que han sufrido muchísimo. El número de muertos, le estamos hablando, ha superado fácil. Estamos investigando quién está detrás de este fraude. Tomaré acciones legales si es necesario, concluyó, aunque la gente no le creyó y más bien sirvió de mofa. Los enfrentamientos constantes de Ramos con sus entrevistados lo han llevado a estar en el ojo del huracán, a pesar de que se dice que aboga por la defensa de los derechos humanos de los latinos, al igual que su interminable pleito con el expresidente Donald Trump, por no tener la misma manera de pensar. Add a prestigious Hispanic journalist to the list of people clashing with Donald Trump on the campaign trail. Go back to Univision. Trump tangling with Jorge Ramos as the anchor of Univision. También lo ha llevado a la negativa del presidente de El Salvador a permitirle que le realizara una entrevista. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Alberto López Jerez, señores magistrados. Jorge Ramos, a pesar de su reconocida carrera como periodista y su enfoque incisivo en las entrevistas, no está exento de críticas. Algunos sostienen que su estilo periodístico podría ser parcial, sugiriendo que podría haber una tendencia a proteger ciertos intereses fácticos o seguir una línea editorial que favorezca a poderes establecidos. Estas suposiciones nacen, muchas veces, de interpretaciones sobre su postura ante ciertos temas o la manera en que aborda sus entrevistas con figuras de autoridad. Cientos de muertes de las manifestaciones cuando él permite que grupos de los colectivos salgan a matar. Por otro lado, existen rumores de que Ramos puede ser reservado y reacio a aceptar críticas o señalamientos, ya sean profesionales o personales. Este comportamiento, según algunos, podría contrastar con la apertura y transparencia que se espera de figuras públicas y periodistas. Este tipo de percepciones contribuye a la imagen de Ramos como un personaje controversial, envuelto en lo que algunos describirían como un aura oscura. Pero lo cierto es que en el mundo del periodismo, especialmente en temas de política y poder, las opiniones y las críticas suelen ser tan variadas como el espectro político mismo. Y con esto terminamos el video de hoy. Hemos explorado el mundo del periodismo a través de la lente de Jorge Ramos, ese periodista cuya pasión por la verdad le lleva a hacer las preguntas que muchos evitan. Admirado por legiones de seguidores y cuestionado por otros que ven en su estilo un espectáculo televisivo, su habilidad para obtener respuestas sigue siendo innegable. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto ha acumulado Jorge Ramos por su trabajo periodístico? Pues, según Celebrity Net Worth, cuenta con un patrimonio de nada más y nada menos que $14 millones y un impresionante salario mensual de $3 millones. Nada mal por seguir la verdad. Y ahora es tu turno. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre la forma en que Jorge Ramos maneja sus entrevistas? ¿Sabes algún dato curioso sobre este icónico presentador? Nos encantaría leer tus comentarios. Si te ha gustado este video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Activa la campanita. Así no te perderás ningún nuevo contenido que subamos. Nos vemos en la próxima.